Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en el video. Hoy traigo una noticia que ha dejado a todos con la boca abierta. Halil İbrahim Ceylan rompe el silencio con una confesión inesperada sobre Esla. ¿Una historia de amor que pudo ser diferente? Quédate hasta el final porque esto se pone intenso. Según fuentes cercanas, Halil ha pasado los últimos meses reflexionando sobre su relación con Esla. En una entrevista exclusiva, el actor dejó al descubierto su lado más vulnerable. Con una mirada llena de nostalgia y voz temblorosa, dijo, si pudiera volver atrás, nunca habría hecho llorar a Esla. Ella fue la persona más sincera que conocí. Estas palabras encendieron las redes, y los fans no tardaron en reaccionar con miles de comentarios. Todo comenzó durante el rodaje de la serie que los unió, donde la química entre ellos fue imposible de ignorar. Los rumores de un romance fuera de las cámaras crecían cada día. Sin embargo, según allegados, la relación enfrentó momentos complicados. Esla, conocida por su carisma y fortaleza, decidió mantener silencio durante meses. Pero hace poco, en un evento benéfico, fue vista con una sonrisa enigmática cuando un periodista mencionó el nombre de Halil. El pasado es pasado, respondió con serenidad, dejando entrever que había cerrado ese capítulo de su vida. Halil, por su parte, parece seguir afectado. Fuentes del entorno del actor afirman que ha estado escribiendo canciones inspiradas en lo que vivió con ella. En una de sus letras inéditas se escucha, perdí a quien me enseñó a amar sin condiciones. Una frase que los fanáticos interpretaron como una clara referencia a Esla. Los medios turcos no tardaron en convertir la noticia en tendencia. Programas de televisión, revistas y canales de entretenimiento dedicaron segmentos completos a analizar cada palabra de la confesión. Mientras algunos aplauden la valentía de Halil por reconocer sus errores, otros lo acusan de buscar atención justo antes del lanzamiento de su nuevo proyecto. Sin embargo, quienes lo conocen aseguran que esta vez sus palabras nacen desde el corazón. Uno de sus amigos más cercanos declaró, Halil ha cambiado mucho. Está más tranquilo, más reflexivo. Creo que realmente se dio cuenta de lo que perdió. Estas declaraciones solo aumentaron el interés del público, que ahora se pregunta si existe una posibilidad de reconciliación. Nunca digas nunca, dijo Halil con una leve sonrisa cuando le preguntaron si volvería a intentarlo con Esla. Esa frase bastó para encender las esperanzas de sus seguidores. En las redes sociales, los fans comenzaron a compartir videos con el hashtag #HalilIslaForever, recordando los momentos más tiernos de la pareja. Por ahora, Esla guarda silencio, pero su reciente actividad en redes ha llamado la atención. Publicó una foto con una frase intrigante, a veces el tiempo no cura, solo enseña. ¿Un mensaje dirigido a Halil? Nadie lo sabe con certeza, pero los comentarios no se hicieron esperar. Vuelvan, están hechos el uno para el otro, escribió un fan emocionado. Otro comentó, si el amor fue real, siempre hay segundas oportunidades. Mientras tanto, los portales de noticias continuaron alimentando la expectativa. Algunos periodistas afirman que un encuentro secreto entre Halil y Esla habría tenido lugar en un café del Bósforo, lejos de las cámaras. Testigos aseguraron haberlos visto conversar durante más de una hora, con gestos de complicidad y sonrisas tímidas. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido el rumor, pero la posibilidad de una reconciliación ha reavivado la ilusión de sus seguidores. En las redes, la historia se ha convertido en una verdadera telenovela digital. Miles de usuarios comparten teorías, analizan gestos, comparan fotografías antiguas y crean montajes con frases románticas. Algunos incluso aseguran que todo forma parte de una estrategia publicitaria, pero otros defienden la autenticidad de los sentimientos. No todo lo que brilla es marketing, comentó una fan en Twitter, a veces el amor simplemente no muere, aunque el tiempo pase. En medio de todo este revuelo, Halil publicó un video en sus redes.
Con una expresión serena pero melancólica, agradeció a sus fans por el apoyo y habló del poder de las segundas oportunidades. Todos cometemos errores, dijo, pero lo importante es aprender y no repetirlos. La vida siempre da una nueva oportunidad a quien sabe reconocer sus fallos. Aunque no mencionó a Sla directamente, sus palabras fueron interpretadas como una clara referencia a ella. Poco después, Sla apareció en un programa de entrevistas donde, por primera vez en mucho tiempo, habló sobre el perdón. A veces perdonar no significa volver, dijo con una sonrisa calmada, significa entender y soltar. Su elegancia y madurez al responder impresionaron al público, que aplaudió su serenidad. Sin embargo, cuando el presentador mencionó el nombre de Alil, su mirada se suavizó, y durante unos segundos, el silencio lo dijo todo. Las cámaras captaron ese instante y las imágenes se volvieron virales. Todavía hay algo entre ellos, escribió un periodista de espectáculos. Otros aseguran que ambos han aprendido de la experiencia y prefieren mantener una relación basada en el respeto mutuo, aunque el amor no se haya apagado del todo. Los fans, mientras tanto, no dejan de soñar. Algunos comenzaron una campaña benéfica bajo el lema El amor transforma, inspirada en la historia de ambos actores. Curiosamente, Alil y Sla compartieron la publicación en sus perfiles, lo que fue interpretado como una señal de acercamiento. Los medios reaccionaron de inmediato, colaboración o reconciliación, titularon los diarios. En los foros de seguidores, los mensajes se multiplican, ojalá vuelvan, se nota que se amaron de verdad, su historia inspira a quienes creen en el perdón, Sla merece ser feliz, con o sin Alil. Cada palabra, cada gesto, cada publicación se analiza al detalle, alimentando una narrativa que parece salida de una novela romántica. Sin embargo, más allá del espectáculo mediático, hay algo profundamente humano en esta historia. Dos personas que compartieron momentos intensos, que se hirieron, que crecieron y que ahora se enfrentan a la difícil tarea de aceptar el pasado. El tiempo dirá si el destino los reúne de nuevo o si cada uno seguirá su camino con la enseñanza que el otro dejó. Por ahora, lo único cierto es que el público sigue atento, con el corazón dividido entre la esperanza y la nostalgia. Alil, con su música y sus palabras, parece buscar redención. Sla, con su silencio y fortaleza, enseña que el amor no siempre termina con un adiós, sino con una nueva versión de uno mismo. Y mientras el sol cae sobre Estambul, las redes arden con un mismo deseo, volver a verlos juntos, aunque sea una vez más, como en aquellos días donde todo parecía posible. ¿Y tú, crees que Alil y Sla deberían darse una nueva oportunidad? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte las próximas noticias del mundo del corazón. Hasta la próxima, queridos seguidores.